La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con la abogada Zaida Rovira. Ella es defensora del pueblo subrogante y está en funciones, defiende su cargo, desconoce por tanto a Tania Castillo, nominada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ese cargo. Abogada Rovira, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, y buenas noches a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora. ¿Qué es lo que está pasando en la Defensoría del Pueblo? Hay una pugna entre usted que quiere mantenerse en el cargo y el Consejo de Participación Ciudadana que quiere poner en ese mismo cargo a la señora Tania Castillo. Bueno, realmente no existe ninguna pugna, yo no tengo ninguna diferencia ni con Tania, creo que ella también es víctima de esta afectación de derechos, de esta violencia política de género que está ejerciendo la familia Carrión para mantenerse ellos como familia aprovechándose de la institución. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, mire, ellos no han nominado a nadie porque no tienen esa competencia. Lo que hicieron la noche del 23 de julio, viernes 23 de julio, en la sesión del Pleno fue conocer y aprobar el criterio jurídico del doctor Freddy Viejo. Cuando lo conocen y lo aprueban, el único efecto que tiene esta resolución es guardarla en el archivo, porque no es vinculante para ninguna otra institución. Es más, lo que ellos dicen en su resolución es que se exhorte a la fiscal general a la fiscalía a que conozca y acelere la denuncia presentada por Tania Castillo y que se me exhorta a seguir vías administrativas. O sea, no pueden hacer nada más. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con respecto a la Defensoría del Pueblo, solo tiene dos atribuciones. La una, que está establecida en la propia Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que da o que guarda relación con nombrar al defensor o defensora luego del respectivo concurso, y la otra competencia es la establecida en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es decir, nombrar a un encargado o encargada cuando se ha configurado la ausencia definitiva del titular de su cargo. En ese momento ellos pueden actuar. En este momento todavía no se configura. Hago hincapié en esta palabra porque luego vamos a analizar la resolución del Consejo de Participación Ciudadana. No se ha configurado la ausencia definitiva del doctor Carrión, sigue siendo el titular, yo soy subrogante, no puede el Consejo de Participación Ciudadana nombrar a nadie, ni autorizar, ni desconocer. El Consejo de Participación Ciudadana no es un ente de control. No pueden ellos rectificar, desconocer, aprobar nada en ninguna otra institución, menos en la Defensoría del Pueblo, que es autónoma. Vamos por partes, abogada Rovira. Usted dice que Tania Castillo y usted son víctimas de violencia de género, violencia política de género por parte de la familia Carrión. ¿Por qué entra aquí la familia Carrión en cuestión? Sabemos que el defensor del pueblo titular no pierde el cargo aun cuando está con prisión preventiva. Sí, por supuesto que no pierde el cargo, eso lo he dicho siempre. Él es el titular. Yo soy subrogante por mandato del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En este artículo 15 se establecen las dos clases de ausencia que hay, la temporal y la definitiva, y lo dice expresamente: la única persona que puede subrogarle, no que puede, que debe subrogarle, imperativamente es la vicedefensora o el vicedefensor. En este caso, yo soy la vicedefensora desde el 20 de abril del 2020, no de ahora, del 2020, y asevero que hay violencia política de género, porque esto también tiene que ver con el ejercicio de la paridad de género.
a raíz de que se me nombra vicedefensora, se cambia la vicedefensoría a Guayaquil, sobre pretexto de atender la pandemia, porque yo fui la única servidora que estuvo en las calles. No lo hizo el doctor Freddy Carrión, estuvo en teletrabajo con los demás directivos, y se cambia la sede de la vicedefensoría a Guayaquil. Pero luego de eso no se me da ninguna responsabilidad, no se me da ninguna atribución, y he tenido pues que venir trabajando con las provincias de la costa por mi propia iniciativa. Ahora, pero usted dice que es víctima de violencia política de género por parte de la familia Carrión. ¿Dónde entra la familia Carrión en esta disputa que se está produciendo entre Tania Castillo y usted, Zaida Rovira? Bueno, repito, Freddy, no hay ninguna disputa con Tania Castillo, no hay ninguna disputa con el Consejo de Participación Ciudadana. Hay disputa, perdóneme, abogada, hay disputa porque usted mantiene el cargo de defensora subrogante y Tania Castillo reclama el mismo cargo, apoyada en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si usted no lo quiere reconocer de esa manera, respeto su criterio, pero es evidente que hay dos personas que buscan un mismo cargo. Bueno, cuando dice busca es porque las dos personas están en contienda por el cargo. En este caso, yo soy la subrogante hasta el 15 de agosto, perdón, hasta el 17 de agosto, hasta el 17 que se cumplen los 3 meses. De ahí para adelante, el Consejo de Participación Ciudadana puede ingresar. Puede nombrar o debería nombrar de forma inmediata a una persona, sea cualquiera que fuere, pero que reúna los requisitos, claro está. Pero mi subrogación termina el 17 de agosto. Esto quiere decir que, de acuerdo con la lectura de la ley que usted hace y los reglamentos, eventualmente Tania Castillo podría entrar a su cargo el 18 de agosto de este año y no antes. Si el Consejo de Participación Ciudadana le nombrara, eso ya es cosa del Consejo de Participación, pero hasta el 17 de agosto, de acuerdo a mi criterio y a varios criterios de juristas y constitucionalistas, pues la imposibilidad de ejercer el cargo no se da cuando terminan las vacaciones, sino es justamente cuando está detenido, que es el 17 de mayo. Desde esa época se debería contar, porque caso contrario, pues estaríamos avalando también una situación compleja que es un fraude a la ley al decir que estamos que está de vacaciones cuando está detenido. De acuerdo, pero no me ha respondido aún por qué usted asevera que hay violencia política de género por parte de la familia Carrión, en su contra y acaso en contra de Tania Castillo también, que está siendo usada, dijo usted. Sí, verá, ¿qué es paridad de género? Es compartir el poder, es tomar las decisiones trascendentes, hombres y mujeres, tomar las decisiones. En el momento que el doctor Freddy Carrión es detenido el 17 de mayo, al día siguiente, 18 de mayo, procedo a viajar a Quito para asumir la subrogación por imperio de la ley. Partamos de aquí. Nunca Freddy Carrión emitió una resolución, como dice el doctor Viejo y el Consejo de Participación Ciudadana. Nunca emitió una resolución nombrándome como subrogante. Esto, es más, tengo las acciones de personal firmadas por la Coordinadora Administrativa Financiera. ¿Le correspondía subrogarle por su calidad de vicedefensora? Por supuesto, no tenía que hacer ninguna resolución. Eso está claro. ¿Qué pasó el día 18 cuando yo llego a Quito, a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, que me encuentro con el hermano del doctor Carrión diciéndome que él no iba a renunciar? Porque para esto en la mañana me había llamado el doctor Carrión desde la cárcel diciéndome que iba a renunciar, que me traslade a Quito, y tuvimos alguna conversación cuando convoco una rueda de prensa, la misma que fue desmontada por el hermano del doctor Carrión, de Freddy Carrión, y me informa que no va a renunciar y que más bien yo tenía que abrir una vigilancia del debido proceso en su caso y presentar un informe anotando irregularidades. Y por eso le indiqué, paridad de género es compartir el poder y tomar las decisiones. En ese momento me tocó tomar mi decisión y decir no. La Institución Nacional de Derechos Humanos no va a estar y yo no lo voy a permitir que esté puesta a la defensa de los actos particulares, de los actos personales del defensor del pueblo. Él tiene que resolver su situación con sus abogados. Eso sí,
hice un llamado desde el primer día a que se lo haga dentro de las reglas del debido proceso, respetando todas las reglas del debido proceso, pero no iba a permitir que la institución fuera utilizada para aquello. Aquí empieza toda esta historia que termina con esta resolución del día viernes 23 de julio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Ahora, Social. abogada Rovira, ¿no teme usted que eventualmente sea acusada de abrogación, usurpación de funciones, como ya lo están anunciando, o de hecho la Fiscalía disponga o la policía ingrese a instalar en el cargo, si es que respaldan la decisión y la lectura jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y le instalan en el cargo a Tania Castillo? Bueno, primero, la denuncia ya me la pusieron. Me pusieron una denuncia hace unos 15 días aproximadamente. Contestaré, me parece que el 18 de agosto justamente me he sido convocada a rendir versión. No le tengo temor a eso. Que entren con la policía como han amenazado, porque están amenazando, mire, eso no lo pueden hacer. Deben tener una orden judicial para aquello. Que reconozca la policía, la fiscalía, la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, eso es legalmente imposible. Aparte, lo que resuelve el Consejo de Participación Ciudadana, que tengo aquí la resolución, que me fue notificada hoy día, aquí está el oficio con el que me notifican, hoy 28 de julio a las 10:56 de la mañana, en esta notificación dice, notificar resolución, ahí te viene toda la numeración, a la señora doctora Diana Salazar, a la señora abogada Zaida Rovira Jurado, defensora del pueblo subrogante. Esto lo dice el propio Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando me notifican la resolución en la parte final dice aprobar el informe de la coordinación jurídica. 2, instar a la Fiscalía General del Estado a dar celeridad a la investigación de la denuncia presentada por la doctora Tania Castillo en contra de la doctora Zaida Rovira. 3, exhortar a la ciudadana Zaida Rovira Jurado a que si se siente perjudicada o vulnerada en su derecho haga legítimo uso del artículo 6 del Código Orgánico Administrativo, inciso 2. 4, disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana, publique la resolución en la página web. Y 5, notificar a la Secretaría General, disponer a la Secretaría General notificar a la Fiscalía General y a la abogada Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante. Esto es lo que resuelve el Consejo. Entonces, ¿cómo podría una autoridad ingresar con policías, desconocerme, sacarme de mi oficina y nombrar a otra persona? En ninguna parte el Consejo dice que reconoce a nadie. En ninguna parte el Consejo dice, porque no lo puede decir, no es su competencia. Lo que se ha hecho es tratar de confundir a la ciudadanía y a algunas autoridades enviándole esto, que por cierto, en la parte final dice notificar a Zaida Rovira y a la Fiscalía General. Nunca dice notificar a Tania Castillo de nada. Ella lo que hizo fue pedir copias certificadas y decir que le han notificado, y eso es otra mentira más. Ahora, ¿usted le conoce a Tania Castillo? Ella ha sido compañera suya, es funcionaria de carrera de la Defensoría del Pueblo, y ella está solicitando a la ministra de Gobierno que disponga personal de la policía para ingresar a la Defensoría y posesionarse en el cargo que usted ocupa. Bueno, le conozco a Tania, ella fue delegada del CAPCHI, no es funcionaria de carrera, no lo es, era funcionaria de libre remoción. Ella le ha pedido a la ministra, yo también le he mandado una comunicación a la ministra informándole de toda la situación, ha enviado cartas a todos los asambleístas, a medios de comunicación, confundiendo y diciendo que le han notificado que ella es la defensora subrogante, por una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Repito, acabo de leer lo que resuelve el Consejo. No podía resolver más. No puede el Consejo, porque no tiene competencia de reconocer o de desconocer a nadie hasta que no se cumplan los 3 meses que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantía Jurídica de la Defensoría del Pueblo. Abogada Rovira, a usted en la práctica le quedan 20 días frente al cargo, y lo ha admitido públicamente en esta entrevista. En el primer día. ¿Vale la pena tanta disputa y defensa del cargo para enfrentar inclusive acusaciones penales, amenazas de ingreso de la policía? Digo, ¿por qué mantenerse en el cargo
y estar en una pugna, aunque usted no reconozca que tiene pugna con la señora Tania Castillo? Verá, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo es imperativa. Quiera o no quiera, me tocaba asumir. Si yo no lo hubiera asumido, le recuerdo que hay también responsabilidad por omisión. Estuviera en la misma o peor situación de la que estoy ahora, porque igual se me venían encima todas las demandas, todos los juicios del mundo por no haber asumido lo que por obligación me correspondía y haber dejado a la institución acéfala, porque quedaba, la ley no franquea otra solución. Entonces, usted se va a mantener hasta el 17 de agosto, definitivamente, abogada Rovira. La lectura que yo hago es que 17 de agosto culminan los juicios. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de la abogada Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante en funciones. Se quedará hasta el próximo 17 de agosto, dice. Gracias, abogada Rovira, por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy, y un abrazo a toda la ciudadanía. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.